Muy buenos días, Dios les bendiga y damos una vez más gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar aquí para llevar el mensaje de la palabra de Dios correspondiente a domingo 17 de mayo del 2020, ¿verdad? Que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros en esta mañana, en este momento aquí, reunidos, ustedes viendo este video, ¿verdad? Y yo compartiendo a cada uno de ustedes el mensaje de la palabra de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Siempre dando gracias a Dios por la vida que Él nos da. Cuando nosotros despertamos, abrimos nuestros ojos, siempre damos gracias a Dios por un día más que Él nos da en esta tierra. Siempre sabemos que estamos en manos de Dios y Dios hace con nosotros como Él quiere. Que esta palabra que vamos a exponer en el día de hoy sea para el bienestar de usted y el alimento espiritual de usted también. Les invito a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 19 al 21. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 19 al 21, dice así: No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Vamos a orar, vamos a poner todo siempre en manos de Dios. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de estar reunidos contigo, Señor, de estar, Padre Santo, siempre en tus manos, Señor. Mi Dios, que esta palabra que vamos a transmitir en esta mañana, Señor, sea de provecho, de beneficio para cada uno de nosotros, Señor. Mi Dios, y que siempre nosotros atesoremos tu palabra en nuestros corazones y seamos siempre hacedores de ella. Bendice a cada persona que está oyendo esta palabra, Señor, mi Dios, y que realmente ellos le den muchas bendiciones, Padre Santo, el hecho de haberle llegado esta palabra tuya en esta mañana, Señor. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En esta mañana vamos a hablar de dónde está mi confianza. ¿Dónde tengo yo mis prioridades? ¿Dónde está mi tesoro? Y el Señor Jesús nos habla acerca de considerar una actitud hacia los bienes materiales. Que los bienes materiales no son malos. No son malos, son de bendición para nosotros, son recursos que Dios nos ha dado para que nosotros los administremos para nuestro bien. Es una bendición de Dios. El problema es cuando nosotros intercambiamos la prioridad. Nuestra prioridad en la vida es Dios. Tiene que ser Dios. Es lo primero que tiene que ser en la vida. Pero cuando nosotros intercambiamos a Dios por los bienes materiales, allí es donde viene el problema. Como dije antes, los bienes materiales no son malos, son de beneficios para nosotros. Dios nos los da. El problema es cuando nosotros hacemos lo imposible o hacemos todo el esfuerzo por obtenerlo todo en esta vida. Y allí es donde realmente Dios condena que nosotros nos esforcemos por alcanzar este tipo de cosas y no nos esforcemos para servirle a Él también. En el Sermón del Monte Dios nos habla muchos aspectos. Jesús habló acerca de cómo deberían ser los creyentes según su testimonio, la clase de justicia que debemos practicar y el tipo de piedad que nosotros debemos tener
También, si usted lee todo el Sermón del Monte, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, usted se va a dar cuenta de esto. Ahora, lo primero que nos enseña el Sermón del Monte aquí en este capítulo 6, en el capítulo 6, versículos 19 al 21, es cómo debemos enfrentar la vida confiando en Dios. A veces es difícil, pero nosotros debemos confiar en Dios. Siempre debemos confiar en Dios. Dije que a veces es difícil porque como seres humanos confiamos, o nuestra naturaleza humana confía en nosotros mismos. Confiamos es en nosotros. Y el problema es que el ser humano no puede confiar en sí mismo. Tiene que confiar es en Dios. Y al ser humano en sí mismo le es muy difícil confiar en Dios. Hay dos maneras de enfrentar la vida: poniendo la confianza en los bienes materiales o en las riquezas, o bien confiamos plenamente en Dios. Esas son dos maneras de enfrentar la vida. Y lamentablemente, el ser humano, y más triste es que los hijos de Dios a veces enfrentan la vida confiando es en la riqueza, poniendo su prioridad es en los bienes materiales, en las cosas de este mundo. Y es precisamente lo que Jesús dice que nosotros no debemos hacer. El problema también es cuando la avaricia nos ataca, cuando nosotros queremos tener por querer tener. Dios nos da, Dios nos bendice. Él prometió que nos iba a dar todo lo que nosotros necesitamos y aún más. El problema es cuando nos trae o nos llega la avaricia. Y el Señor nos dice que no debemos tratar de hacer tesoros en el cielo. Esto no quiere decir que el Señor prohíbe o el Señor no le gusta o es malo que nosotros tengamos bienes materiales. Algunos dicen que no es malo que seamos ricos. Eso no es malo. Lo malo es querer trabajar por querer tener para poder ser rico. Si Dios me bendice y Dios me da riqueza, gloria a Dios. Y esos bienes que Dios me da, yo los invierto y los pongo siempre a la disposición de mi Dios. Y que Dios obre como Él quiera. Hubo varios personajes en la Biblia que tenían posesiones grandes. El ejemplo, o uno de ellos fue Job, fue Abraham. Ellos tenían posesiones materiales. Abraham, Dios lo bendijo grandemente y él tuvo muchas posesiones. Pero ¿qué nosotros debemos hacer? Nosotros no debemos afanarnos, ¿verdad?, por hacernos ricos o hacernos de posesiones. Trabajar y no descansar porque yo quiero tener por querer tener. ¿Dónde nosotros debemos esforzarnos? ¿Dónde nosotros debemos hacer? Que es otra cosa, ¿no?, que se me pasaba a decir. No es que nosotros no trabajemos, no es que nosotros no tengamos. La misma Biblia nos dice que nosotros debemos trabajar y nos pone de ejemplo la hormiga, que la hormiga trabaja y hace porque necesita tener. Nosotros debemos trabajar porque Dios nos manda. El problema es que nosotros no solamente trabajamos, o a veces no queremos trabajar por tener sustento en la casa, sino tener mucho más allá, y nos esforzamos mucho por eso, por querer tener para acumular cosas en la tierra. Nuestro esfuerzo debe estar en servir a Dios. Y nosotros podemos servir a Dios en muchas maneras, en cualquier parte. Con nuestros bienes nosotros servimos a Dios. Con lo que nosotros hacemos servimos a Dios. Pero también nosotros acumulamos riquezas en los cielos
en nuestro trabajo para el Señor, cuando nosotros le hacemos bien a otro, cuando nosotros ayudamos a otro, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nosotros estamos acumulando riquezas en el cielo. Cuando nosotros no guardamos las cosas para nosotros mismos, cuando nosotros tenemos y bendecimos también a otros, allí es donde yo debo acumular mis tesoros, es en el cielo. ¿Qué me motiva a mí a hacer las cosas? ¿Por qué yo quiero hacer las cosas? ¿Por qué yo quiero tener? ¿Qué me motiva a mí a hacer las cosas? Quiero yo estar, ¿verdad?, en este país próspero, donde estamos aquí en Panamá, donde Dios les ha dado abundancia y riqueza. Eso está bien. Y que yo trabaje y que yo tenga porque Dios me ha bendecido, eso está bien. El problema es cuando yo quiero tener por querer tener. Yo debo tener para darle siempre la gloria a Dios. Debo trabajar porque Dios me bendice con un trabajo, porque Dios me da, porque Dios me bendice. Yo siempre debo entender que lo que yo tengo es porque Dios me lo dio, porque Dios me quiere bendecir, no porque yo lo tengo por mis propios esfuerzos. Todo lo que yo tengo es porque Dios a mí me lo da. Y mi esfuerzo, todos mis bienes, todo lo que yo soy, todo lo que tengo, siempre debemos ponerlo en manos de Dios. La pregunta en esta mañana es, ¿por qué quieres tener? ¿Cuál es tu motivación para querer tener? Que Dios te ayude. Que Dios te ayude a hacer tesoros en el cielo. Y hacer tesoros en el cielo es servirle a Dios con toda tu vida, con tus bienes, con tu esfuerzo, con lo que tú tienes, con todas las cosas. De esa manera, nosotros podemos servir a Dios y acumular siempre tesoros en el cielo. Donde está mi prioridad, yo voy a trabajar en función de eso. Yo te animo a que tú sirvas a Dios, a que tú le des todo a Dios y deja que Dios obre en tu vida para que tú puedas tener todo lo que tú necesitas. Que Dios te lo va a dar, sí, porque Él lo prometió. Pero a veces cuando nosotros ponemos las cosas en manos de Dios, Dios nos va a dar mucho más allá de lo que nosotros necesitamos. Y cuando nosotros le servimos a Dios, realmente Dios nos va a bendecir muchísimo. Que Dios te prospere en todo, que Dios te guarde, que Dios te dé siempre para darle la gloria a Él. Yo quiero orar por ti para que Dios te ayude. Padre, realmente tú eres dueño de todo, Señor. Tú nos bendices, tú nos guías, Señor, y tú nos ayudas. Padre, bendice a la persona que ha escuchado esta palabra y que realmente, Señor, podamos entender de que nuestra prioridad no debe ser ni los bienes materiales ni este mundo. Tienes que ser tú, Señor. Y todo lo que nosotros tengamos, siempre lo pongamos a disposición tuya, Padre Santo. Señor, gracias. Gracias porque tú nos das la fuerza y tú nos das la energía que necesitamos para nosotros poder trabajar y tener el sustento que tenemos hasta el día de hoy, Padre. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios le guarde y Dios siempre le prospere en todo.